En el universo de My Hero Academia, donde los héroes empiezan con el deseo de proteger, contribuir a la sociedad o simplemente para ganar fama, el personaje Katsuki Bakugo, quien al inicio parece ser como un personaje conflictivo, terminó igualando la voluntad del héroe número uno en ese entonces. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Arrogante, egoísta y agresivo era lo que mejor describía a Bakugo. Desde su infancia lo llenaron de halagos que en palabras de las personas que lo rodeaban, su quirk fácilmente lo llevaría a la cima. Katsuki era considerado un niño prodigio y sus compañeros lo trataban como el más poderoso, confiaban en que él no podía ser herido. Pero justo cuando pensaba ser imparable, su amigo de la infancia se mostró preocupado por él. Se sintió humillado, y después de eso, a pesar de haber sido amigos por tanto tiempo, aborreció a Izuku con todo su alma. En la secundaria, como nos lo muestran en el anime, Izuku sigue siendo molestado por sus compañeros de clase y por Bakugo, menospreciándolo porque no tiene un quirk. Sus agresiones no solo eran verbales, llegó a lastimarlo y a explotar uno de sus cuadernos, llamándolo inútil y creándole un apodo para humillarlo aún más. Aún así, Izuku, irónicamente, nunca contraatacaba. Tal vez por miedo o por los recuerdos de su viejo amigo, en una tarde Katsuki fue capturado por un villano y los héroes no podían salvarlo, pero Izuku sí. En ese momento aún no tenía don, pero deseaba ayudarlo. Su cuerpo se movió solo como lo que contaban los héroes profesionales y era sorprendente, pero no por Izuku, porque Katsuki aún no había experimentado nada de eso. Dejó de golpearlo, pero aún seguía odiándolo. No entendía por qué su amigo débil tenía la oportunidad que solo a muy pocos se las daban. Pero peor fue su sorpresa al ver que de la nada podía usar un don. En su cabeza ya no existía solo él. Sabía que Izuku era más valiente que él. Sabía que él era más capaz y lo odiaba. Llegó a ignorarlo y a reconocerlo como un rival, y sentía que mientras él avanzaba un paso, Izuku daba dos. Y aunque pensaba que no podía llegar a un estado peor, Izuku logró conectar con la persona que tendría que haber ganado el festival deportivo, y después de todo su progreso, fue secuestrado por la Liga de Villanos. Ya no podía sentirse menos débil. Ellos lo invitaron a unirse a ellos, pero sus principios, su admiración y su dedicación que había tenido todos esos años para ser igual y más fuerte que el número uno, lo controlaron. Justo a tiempo lo rescataron los héroes y sus compañeros junto a Izuku antes de que él saliera herido. All Might luchó contra All for One y por la intensidad de la batalla perdió su quirk. O al menos así lo pensaba Katsuki. Él había sido el culpable de que All Might, el mejor héroe, perdiera su quirk y por ende dejaría de ser el pilar de su ciudad y todo por su culpa. Odiaba a Izuku en un intento de borrar que al que en realidad odiaba era a sí mismo. Por eso, después de un día intenso, lo invitó a una batalla, declarando que se sentía tan débil. 強くなってんのに、なのになんで俺はオールマイトを終わらせちまってんだ。 Lo que era una batalla normal terminó en un secreto expuesto. Ahora, conociendo la realidad del quirk de Izuku, decidió guardar el secreto junto a ellos. Ahora sus sentimientos estaban desenvueltos, pero ahora empezaba a cargar algo peor: la culpa de sus acciones. Izuku se fue de la UA para protegerlos de All for One. Él ya era más poderoso que antes. Renunció a su sueño y se convirtió en un vigilante, pero con la voluntad de sus amigos lo intentaron traer de vuelta, pero él no quería. Pensaba que era mejor estar alejados y cuando estaba a punto de huir, Katsuki lo enfrentó. Le pidió disculpas por todo. La culpa en su interior se había agrandado aún más cuando Izuku se fue. Su amigo de la infancia que tanto había estado alejando aceptó irse, pero ahora él ya no quería que él se vaya. Se dejó de apodos y lo llamó por su verdadero nombre, que tanto se había rehusado a pronunciar porque se sentía débil. Y en ese entonces, Katsuki intentaba igualar a Izuku con todo su ser y no lo lograba. Quería igualarlo, y en la batalla contra All for One, su corazón explotó. Antes de que su cuerpo cayera, se preguntó si algún día podría alcanzarlo. Con ayuda de Edge Shot, pudo recuperarse, pero no se iba a quedar de brazos cruzados. Su quirk había cruzado sus límites y sí, era peligroso, pero él empezaba a sentirse más poderoso. Conocer que se había expandido su quirk aún más y el reconocer por primera vez en su vida que él, Katsuki Bakugo,
está vivo y puede seguir luchando al lado de Izuku y de sus demás compañeros lo llenó completamente. Salvó a All Might con la ayuda de Izuku y marcó el fin de uno de los villanos que tanto daño hicieron a la humanidad. A pesar de haberse negado a trabajar en equipo múltiples ocasiones, esta vez era distinto. Anhelaba que hubiera otra ocasión en la que trabajen juntos e incluso comprendía que su deber no podía hacerse correcto si no era con sus amigos. Y su cambio fue más notorio cuando se dio cuenta que Izuku perdería su quirk para siempre. No podía entenderlo. Inconscientemente, acabó teniendo la idea de tener una agencia juntos y luchando por alcanzar a su querido amigo. Pero aquello se esfumó. Lágrimas cayeron, el chico fuerte dejó de existir y sus lágrimas era lo único que había en la habitación junto a su yo de pequeño, que despreció tanto tiempo a Izuku. Fue la vejez de la hora. Ya recuerdo que lo hizo retractarse de ser un héroe de verdad, antes de que todo acabara para Izuku en su carrera de héroe Katsuki, y sus compañeros de clase le pagaron un traje a Izuku para que él pueda seguir con lo que anhelaba desde pequeño. El personaje que muchos odiaban por ser el bully de Izuku tuvo un desarrollo tan intenso que el público terminó adorándolo. Desde estar enojado por sentir que Izuku era una piedra en su camino, hasta él, ahora anhelando seguir luchando a su lado. En mi opinión, Katsuki demuestra la lucha interna por sentirse insuficiente y débil a la aceptación de sí mismo. Pero esa solo es mi opinión. ¿Tú qué opinas?